Bueno, buenos días a todos y en primera instancia muchísimas gracias a los organizadores de este evento, muy formales por su invitación. Con mucho gusto expongo mi punto de vista sobre este concepto de utilidad pública de interés social. Voy muy rápido, excusen el lenguaje que va a ser un poco telegráfico, pero pues 10 minutos es un poco complicado exponer todo lo que tengo. Este principio de utilidad pública no es un concepto reglado, surgió... Bueno, ahí está, perfecto. Ok, perfecto. Ok, correcto, con mucho gusto. Este concepto de utilidad pública no es un concepto reglado, lo encontramos en primera instancia en el derecho español y se habla allí de un consenso social hacia la importancia de algunas obras o proyectos que en concepto de la comunidad y ejecutados podrían prestar un gran servicio para el desarrollo, para el bienestar de una sociedad. Entonces, fíjense ustedes cómo detrás de todo esto siempre hay un consenso social sobre ese tipo de obra o proyecto que se va a ejecutar. Esto lo dejo ahí y más adelante vamos a ver si hay un consenso sobre la minería. A mediados del siglo pasado, en América Latina, empezó a circular una nueva corriente económica que señalaba que la única forma de recortar distancias entre los países que llamaban en esa época la periferia, frente a los países centrales o desarrollados, era generando industria. Había que acelerar el crecimiento industrial, un sector que es generador de empleo, que es de riqueza, con el objeto de recortar distancias entre países en desarrollo y países desarrollados. Y esta escuela pues, es conocida por todos que es la escuela de la CEPAL. Y en Colombia uno de los exponentes de la CEPAL fue el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Ustedes podrán encontrar en dos leyes de la época, la ley 2069 y la ley 60, y la ley 7079, de 69, que le dan a la minería justamente esa importancia y dicen que el sector minero energético es un sector de utilidad pública, lo dicen en ese momento, porque ese sector es el encargado de generar los insumos para el desarrollo de la industria local. Se hablaba allí en todos estos documentos de la necesidad de crecer, de generar crecimiento hacia adentro, de sustituir importaciones, de exportar excedentes, etcétera, pero allí desde esa época ya se le empezó a dar a la minería esa importancia, un sector de utilidad pública. Posteriormente, en el decreto 2655 del 88, que es el primer código de minas que se hace en el país, en ese decreto se reitera justamente esa condición y se dice que la minería es de utilidad pública e interés social por ese papel protagónico que le habían dado desde mediados del siglo pasado, una fuente de insumos para el crecimiento de la economía. El hierro, el oro, el carbón, todo lo que teníamos era orientado preferentemente al crecimiento del país, al crecimiento de su industria, y se arregla. Incluso hay algunos compes que le dicen a los concesionarios mineros que lo que explote, lo que extraiga, va en primera instancia a satisfacer la demanda interna, no a exportar como hoy, a satisfacer la demanda interna y si tiene excedentes sí puede exportar, pero la idea de crecer es a partir de la transformación de esos insumos en nuestra industria con el objeto de generar bienes intermedios y finales que se puedan exportar y, repito, generar empleo y generar riqueza para el país. Fíjense ustedes ese concepto tan importante frente a lo que tenemos hoy. Hoy, entonces la pregunta es, ¿hoy es la minería un sector de utilidad pública de interés social? ¿Cumple ese papel fundamental en la economía? ¿Hay un consenso social con respecto a que la minería debe ser un sector de utilidad pública e interés social? Veamos solamente 3 artículos de la ley 685 del 2001, el actual Código de Minas, el Código de Minas vigente. En primera instancia, este código pues utiliza algo que viene ya de la Constitución Política del 91 y se dice que el Estado es propietario de todos los recursos naturales no renovables. Y lo dice allí mismo que ese derecho, esa propiedad es inalienable e imprescriptible.
significa que pase lo que pase el tiempo, pase cualquier cosa, jamás ese derecho, esa propiedad del Estado sobre sus recursos naturales no renovables se puede traspasar a un tercero. Sin embargo, vaya casualidad, en ese mismo Código de Minas, donde se declara en el artículo 13 de utilidad pública al sector, más adelante se dice en el artículo 15 que esos recursos naturales no renovables pueden ser explotados por terceros, que si bien no se les cede el derecho a la propiedad, ¿cierto? Sí esta empresa o esta persona natural puede explotar estos recursos y más adelante le dice, óigame, y cuando los extraiga son suyos. Es decir, que esa condición que se había arrancado al principio de inalienabilidad e imprescriptibilidad, ¿cierto?, se rompe para hacer una transferencia de la propiedad de unos recursos del Estado hacia un tercero, todo a cambio de una regalía, que ustedes saben cuáles son las regalías que se pagan en el país. Y acto seguido, en el artículo 60, le dice, óigame, y además en ese sector rige la autonomía empresarial. ¿Qué significa eso? Que el concesionario minero, que extrae un recurso, que por el hecho de extraerlo ya tiene la propiedad sobre el recurso, puede hacer lo que quiera con esos recursos. Por eso hoy el 92% del carbón que se produce en el país se exporta. Y a estos señores, a estas 5 multinacionales que manejan nuestro carbón, pues no les interesa que si el mercado interno demanda su carbón o no, porque como son autónomos para hacer lo que quieren con respecto a sus recursos, los exportan. Entonces, lo que vemos, y excusen la rapidez con la que voy, es que ha habido diametralmente un cambio en la visión con respecto a nuestros recursos, que en el primer escenario se justificaba que este fuera un sector de utilidad pública e interés social, y que hoy no se justifica que este sector sea utilidad, porque esto ya a partir de su extracción, esto se convierte en un negocio de un particular. Y mal puede el Estado seguir manteniendo esa condición de utilidad pública para hacerle un servicio a un particular. ¿Cuál es la consecuencia más importante de declarar este sector de utilidad pública? La expropiación de los terrenos. Que basado en este principio, simplemente la persona que tiene un título minero va ante la autoridad minera y le dice, por favor, expropie terceros porque es que voy a explotar una mina en determinado sitio, y entonces arranca vía administrativa el acto del Ministerio de Minas a expropiar predios de terceros. Vemos allí cómo además entran en tensión 2 principios fundamentales de la Carta Política. En primer lugar, el derecho a la propiedad, ¿cierto? Y en segundo lugar, la obligación que contrae el Estado en la Carta Política de garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos sacrificados hoy por la minería y por este concepto que está mal utilizado en el Código de Minas. ¿Cuál es el argumento del Gobierno Nacional para decir la minería sí es un sector de utilidad pública de interés social que genera muchos recursos, que genera impuestos, que genera regalías? Pues bien, eso no es cierto. Hoy voy a entregarle a los representantes que me invitaron 2 documentos. En primer lugar, las declaraciones de renta de las 4 compañías mineras más grandes del país, todas ellas multinacionales. En esas declaraciones de renta, en todas dice, saldo a pagar por impuesto, 0 los señores de Drummond. Saldo a pagar por impuesto, 0 los señores Cerrejón, Zona Norte. Saldo a pagar por impuestos, 0 Carbones del Cerrejón Limited. Saldo a pagar por impuestos, 0 de la empresa Cerro Matoso. Tengo también por ahí la de mineros, cuando la quieran ver con mucho gusto. O sea que si el argumento es que este es un sector de utilidad pública porque genera impuestos para la nación, eso es falso, es mentiroso. Tenemos las declaraciones de renta, ya están circulando por internet, ahí las pueden ver cuando quieran. Pero en segundo lugar, quiero hacerles entrega a ustedes de este concepto de la DIAN, del año 2005, cuando un funcionario en encargo de la subdirección jurídica de la DIAN modificó el artículo 360 de la Carta Política, un concepto de la DIAN. Allí, mediante ese concepto, que lo voy a entregar en este momento, allí se dice que como las regalías son unos costos, entonces pueden las empresas deducir las regalías de su impuesto. Significa que ni impuestos ni regalías, porque las regalías también las deducen de los impuestos. De manera que el argumento del Gobierno Nacional de que este sector es un sector de utilidad pública de interés social porque genera una renta minera muy importante para la nación es absolutamente falso al día de hoy. Saludo la iniciativa de la Comisión Tercera de crear una subcomisión para empezar a estudiar el Código de Minas. Bienvenido. Ojalá esa nueva perspectiva nos llene de esperanzas y no nuevas frustraciones para los colombianos.
muy importante empezar a pensar en un nuevo código de minas que sobre todo incluya los mandatos de las Cortes, de la Corte Constitucional a partir de la expedición C-123 de 2014 hasta la C-035 de este año. Y muy importante allí y con eso termino, es el tema de que en ese código de minas se incluya lo que ya dijo la Corte Constitucional, que se genera a partir de haber declarado inexequible el artículo 37 del Código de Minas, que le prohibía a las entidades territoriales tomar decisiones temporales o permanentes de la minería en su territorio. Allí cuando la Corte dice que son igualmente propietarios de los recursos naturales no renovables, el gobierno central y las entidades territoriales, en el futuro, en un nuevo código de minas que respete la Carta Política y que vaya en línea con los derechos fundamentales de los colombianos, tendrán que gobierno central y entidades territoriales empezar a definir cuáles son y en dónde se puede hacer minería. Y allí en ese momento sí se puede pensar en que se declare caso por caso de utilidad pública, pero no es posible que hoy la minería a tabla rasa sea toda de utilidad pública sin que ni siquiera haya, sin que se mire, se compensen, se miren, ¿cierto?, los derechos fundamentales, por ejemplo, entre ellos el derecho al medio ambiente con esta actividad en Colombia. Muchas gracias.